Dispongámonos para escuchar el Evangelio siguiendo la inspiración del Espíritu de Dios. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle: «Hazme justicia contra mi adversario». Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo: «Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando». Dicho esto, Jesús comentó: «Si así pensaba el juez injusto, ¿creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos, que claman a Él día y noche y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen ustedes que encontrará fe sobre la tierra?». Palabra del Señor. Continuamos leyendo en estos domingos textos que están muy relacionados con la fe. Recordemos que hemos venido hablando de la fe y los bienes materiales, por ejemplo con la parábola de Lázaro y el rico, la fe también y el crecimiento, cuando los apóstoles, los discípulos le dicen al Señor: «Señor, aumentanos la fe», pero también la fe y la salvación. Tu fe te ha salvado, decía el Señor Jesús al leproso que volvió a dar gracias. Hoy nos encontramos también con un texto que nos habla de la relación entre fe y oración, y se nos cuenta pues esta historia en la cual una mujer viuda va con insistencia a pedirle al juez que la atienda, y él, no por bondad sino por disminuir los problemas de su vida, decide atenderla ante la insistencia con la cual ella actuaba. Por eso es importante que nosotros miremos la dimensión de la oración también en nuestra vida como una oración que tiene que ser con suficiente perseverancia. Por ejemplo, en la vida personal, para nosotros saber qué tanto somos disciplinados en la vida de oración, es importante que pensemos cuándo oramos, dónde oramos y qué tiempo le dedicamos a la oración. Para eso hay que organizar la vida de oración. ¿Cuándo vamos a orar? Digamos, ojalá la oración tenga un espacio diario en nuestra vida, pero también debemos saber dónde vamos a orar. Puede ser en nuestra habitación, puede ser en el oratorio de la parroquia, puede ser en el grupo o la pequeña comunidad a la que pertenecemos, pero es importante que nosotros vayamos definiendo también eso: el cuándo, el dónde y el tiempo de la oración. ¿Cuánto le vamos a dedicar? Pueden ser 15 minutos diarios, media hora, una hora cada uno, de acuerdo con sus posibilidades. Esos tres elementos indicarán si realmente nosotros estamos perseverando en la oración, o si tal vez tenemos una vida muy dispersa en la oración y a veces oramos y a veces no. También es importante que pensemos en la oración de la iglesia. El Señor se pone de manifiesto como el que escucha las oraciones con bondad. No es como el juez injusto, que, pensando en su propio bienestar, responde a la viuda no como un deber de justicia, sino pensando pues en su propio interés y comodidad. La oración en la iglesia es, como lo hemos escuchado también en la primera lectura, una oración comunitaria. Moisés, cuando tiene los brazos levantados, hace que el pueblo de Israel, que está luchando contra otro pueblo, pues pueda vencer, pero cuando baja los brazos, es decir, el signo de que ha disminuido en la oración, empieza el pueblo de Israel a perder la batalla.
Esos textos del Antiguo Testamento que nos hablan de la guerra, de esas luchas que había en aquella época, pues para nosotros no son importantes en esa perspectiva, sino en el sentido simbólico de la lucha de la vida. La Iglesia también enfrenta muchas batallas para llevar a cabo la evangelización, para dar testimonio de Cristo en este mundo, para luchar contra sus propios pecados. Y para eso necesitamos en la vida de la Iglesia mucha oración, y la oración comunitaria, así como Job y su compañero que le sostenían los brazos a Moisés, nosotros estamos unidos en oración. Los laicos, los sacerdotes, las comunidades religiosas, todos vamos avanzando en ese proceso de oración conjunta, comunitaria. Y lo tenemos que hacer desde niños, como nos dice también San Pablo en la carta a Timoteo. Le dice: recuerda que conoces desde niño la palabra de Dios, y esa palabra de Dios es útil para enseñar, para argumentar, para corregir. La palabra de Dios realmente es la que inspira la vida de oración de la Iglesia, y por eso permanecer y perseverar en la oración significa darle a la palabra de Dios el puesto que tiene en la vida de la Iglesia, en la liturgia, en la vida personal, en la lección divina, que es la oración que podemos hacer comunitariamente, también inspirados en la palabra de Dios. Y finalmente pensemos en la vida social, como los funcionarios que son creyentes en Jesús no deben ser como ese juez injusto que se demora en atender los requerimientos de su comunidad, sino que si tiene una vida de oración, realmente responde oportunamente a las necesidades que tengan las comunidades, sea un funcionario público, sea una persona dedicada al comercio o a alguna actividad privada. Hay que responder con prontitud, porque el Señor nos enseña también esa dinámica en la vida de fe. Hoy le damos gracias al Señor por esta palabra que Él nos concede, porque nos sigue iluminando en la vida de fe y en la vida de oración. Lo que aumenta la fe es precisamente la oración, que es el diálogo con el Señor. Y en este caminar le pedimos a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, modelo de oración, mujer de oración y de fe, que interceda por nosotros para que podamos perseverar en la oración. Diócesis de Soacha, en sintonía con la evangelización.